For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Por casi una década, científicos buscaron el origen del virus mortal en las altas montañas y cavernas más alejadas. Finalmente lo encontraron en la cueva de Shitao. Este virus en cuestión era el coronavirus que causó una epidemia de síndrome respiratorio agudo, o SARS, en 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Coronavirus son un grupo de virus cubiertos por pequeños picos de proteína que parece una corona, o corona en latín. Hay cientos de coronavirus conocidos. 7 de estos han infectado a la humanidad y han causado enfermedades. Por ejemplo, el coronavirus del SARS, que causa el SARS, el MERS-CoV, que causa el MERS, y el SARS-CoV, que causa la enfermedad del coronavirus 19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. De los 7 coronavirus humanos, 4 causan resfriados, infecciones leves y contagios de la nariz y la garganta. 2 infectan los pulmones y causan enfermedades más graves. El 7º, que causa el COVID-19, tiene las características de todas las anteriores. Esta es cuando la persona tose, afecta gravemente a las otras personas. En este caso, las gotas que él tosió se dispersan a otra persona que está sana. Y en espacios cerrados es mucho más fácil que la gente se contagie. Si hay ambientes fríos, es mucho más fácil también que el virus se mantenga, mientras que hay rayos UV por el sol, este puede dañar al virus. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Estas variaciones estacionales son importantes para los virus establecidos, pero como nadie todavía es inmune, tiene tantos huéspedes potenciales que uno necesita condiciones ideales para propagarse. En el cuerpo, los picos de proteínas se adhieren a las células huésped y se complementan entre ellos, permitiendo que los virus apoderarse de la maquinaria de las células para replicar sus propios genes. El coronavirus almacena sus genes en el ARN. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes, called mutations. Todos los virus son virus de ARN o virus de ADN. Los virus de ARN son más pequeños, menos genes, lo que significa que inventan a mucho más huéspedes y se replican rápidamente en estos.
En general, los virus ARN no tienen un mecanismo de corrección de prueba, mientras que los de ADN sí lo tienen. Así que cuando el ARN se duplica, es mucho más probable que tenga estos denominados errores llamados mutaciones. Many of these mutations are useless or even harmful, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Muchas de esas mutaciones son inclusive dañinas, pero algunas hacen que el virus se adapte mejor a ciertos entornos, como una nueva especie de huésped. Las epidemias suelen ocurrir cuando se pasa el virus de animales a humanos. Es el caso del virus del ARN, que causó las epidemias del Zika, del Ebola y del SARS y la pandemia del COVID-19. Una vez que en los humanos el virus todavía muta, normalmente no suficiente para crear un nuevo virus, pero sí variaciones o cepas del original. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune El coronavirus tiene una mayoría de diferencias de los otros virus de ARN. Son algunos de los grandes y tiene mayoría de genes, creando más mutaciones dañinas. Para manejar este riesgo, los coronavirus tienen una característica única, una enzima que comprueba si hay errores de duplicación y corrige estos errores. Esto hace que los coronavirus sean mucho más estables y con una tasa de mutación más lenta que otros virus de ARN. Aunque esto puede sonar increíble, la lenta tasa de mutación es en realidad una señal comprometedora cuando se trata de desarmarlos. Después de una infección, nuestro sistema inmune puede reconocer los microbios y destruirlos. Recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection, and therefore protect us better. Después de la infección, es más probable que nuestro sistema lo pueda reconocer, dado que ya lo hemos estudiado anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que a veces los genes mutan. En este caso, ya las vacunas y los antibióticos ya no generarían el mismo efecto que el anterior, sino que tendríamos que crear otra nueva vacuna para este tipo de infección. Es por eso que siempre necesitamos una nueva vacuna contra la gripe cada año. El virus de la gripe muta tan rápido que constantemente aparecen nuevas cepas. La tasa de mutación más lenta de los coronavirus significa que nuestro sistema inmunológico, los medicamentos y las vacunas podrían ser capaces de reconocerlo por más tiempo después de la infección y por lo tanto nos protege mejor. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Si bien no sabemos cuánto tiempo nuestros cuerpos permanecerán inmunes a diferentes coronavirus,
nunca había un tratamiento o vacunas aprobados, dado que una vez que estamos en procedimiento de investigación, la pandemia tiende a desaparecer. Entonces nunca creamos la vacuna específica para tal epidemia o para tal enfermedad. A medida que continuamos invadiendo los hábitats de otros animales, algunos científicos dicen que es inevitable que un nuevo coronavirus aparezca. Pero si investigamos estas incógnitas no tiene por qué ser devastador.